Es Cristo el arca de nuestra fe. Y cuando miramos en la palabra del Señor, en el libro de Hebreos, Hebreos hace una definición, de qué es lo que es, cómo fue la construcción del antiguo tabernáculo, y que era una figura o era una sombra, era una forma visible de mostrar lo que era invisible. Y Hebreos 9, 23 y 24 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, las figuras de lo que está en el cielo, fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. ¿Qué está diciendo? Que en el cielo se ofreció un mejor sacrificio que los que se ofrecían aquí en la tierra. Con mejores sacrificios, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. No entró al templo, figura del verdadero, sino en el cielo mismo entró para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En la mañana el Señor me llevó a ministrarles esta parte y decirles, hermano, cómo Cristo es la representación de lo que Dios tiene allá en los cielos. ¿Qué significa la representación? Dios dice que Él se tabernaculizó, que Él se hizo hombre y caminó entre los hombres. En el huerto del Edén, Dios caminaba con el hombre. Amén. Dios caminaba con el hombre, y el hombre tenía esta relación de amor, de cuidado. Cuando cae, Dios procura otra forma de estar con el hombre, y le dice que a Moisés, le dice que tiene que levantar un tabernáculo. En ese tabernáculo, hermanos amados, habían varios utensilios. Estaba el altar del sacrificio, estaba el lavacro, estaba la mesa de los panes en el lugar santo. En el atrio estaba el sacrificio y el lavacro. En el lugar santo estaba la mesa de los panes, estaba el candelero y estaba el altar del incienso. Y luego, cruzando el velo, hermanos amados, el segundo velo, hermano, estaba el elemento más significativo de todo el tabernáculo, que era el arca del pacto. El arca del pacto, el arca del testimonio, el arca de la alianza, tiene muchos nombres. Entonces, en ese lugar Dios descendía, y desde ese lugar, desde un lugar llamado propiciatorio, que era una cajita de 90 por 45. Amén. Era una cajita de 90 centímetros por 45 de alto. Y hermanos amados, desde ese lugar, hermanos amados, se vertía la sangre de los animales para propiciación, para pedir perdón por los pecados de todo un pueblo. Ese lugar era el lugar más santo, el lugar santísimo. Desde ese lugar salía la propiciación para el pueblo. Ahora bien, Israel acampaba alrededor de ese lugar, y todas las tiendas miraban hacia ese lugar, desde el norte, desde el sur, desde el este, del oeste. Todas las puertas de las tiendas tenían que mirar hacia ese lugar. Eso significa que cada mañana, cuando se levantaban, lo primero que veían era la columna de nube o el fuego que estaba ahí, hermanos, sobre el tabernáculo. Pero Dios dice: esto no es lo que yo quiero. Y mientras eran nómades, el campamento se movía, hasta que llegaron, hermano, a Jerusalén, y Dios establece Jerusalén como su tierra. Y hermano, y en ese lugar levantan un templo.
Salomón levanta un templo y dice, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos. Diga conmigo, desde los cielos. Perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Entonces estarán atentos mis ojos y abiertos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Puedes decir amén? Amén. Pero qué triste que nosotros estábamos fuera. Es lindo leerlo, pero es triste saber que nosotros estábamos fuera, que no era para nosotros. Entonces Dios dice, Houston, tenemos un problema. Entonces Él envía a su hijo. Él envía a su hijo. Y ya el arca no estaba en el templo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Babilonia el arca se perdió. La escondieron, no sé, se destruyó, no está. Ya no existía. Entonces celebraron años, cientos de años ministraron sin la presencia de Dios. Entonces viene Dios, Juan capítulo 1, y dice la palabra del Señor que el Verbo se hizo carne. Amén. El Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Dios le dice a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 25 verso 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, la tapa, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo. Y de sobre el propiciatorio se conoce en inglés como el mercy seat, o el asiento o el trono de la misericordia. Y yo le decía a los hermanos, Cristo es el arca. Cristo es el arca de donde sale. Él dice, y allí me encontraré contigo. ¿Dónde? En el mercy seat, en el asiento de la misericordia, en el propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Solo un hombre podía recibir esa instrucción de parte de Dios. Aarón entraba, hermano, y Dios le hablaba y él recibía y lo comunicaba al pueblo. Atento con esto. ¿Dónde le hablaba Dios a Aarón? ¿En qué lugar? Me voy. ¿De dónde? Desde el arca. Amén. Desde el propiciatorio. Y el propiciatorio era el lugar de la misericordia, pero también del juicio. Amén. Entonces, ¿qué le dice? Te hablaré, diga conmigo, te hablaré. ¿Desde dónde? Desde el propiciatorio. Desde el arca, diga. Ok, desde el arca, desde el propiciatorio. Es que es importante que usted sepa, el propiciatorio, donde se derramaba la sangre. Amén. Diga propiciatorio. Propiciatorio. Amén. Está bien. Desde ahí le voy a hablar. Pero ¿cómo hablaba Dios con Moisés? Face to face. Cara a cara. Dios hablaba al pueblo, atento con esto, con Aarón, con el sumo sacerdote, desde el propiciatorio. Pero Dios hablaba con Moisés
cara a cara, como quien habla con su amigo. Entonces, me da la impresión que Dios dice, yo quisiera que todos tuvieran esa bendición. Entonces envía a su hijo. Envía a su hijo. Y el hijo de Dios, dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne. Lo que era la palabra, lo que era el soplo de Dios, se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos que su gloria, vimos su gloria, gloria como del único en su género, unigénito, único en su género. No hay otro como él. El único del Padre. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Tiene el Padre. ¿Cuántos hijos tiene el Padre? Uno. Los demás son todos somos adoptados. Amén. Todos adoptados. Uno salió de él. Los demás los adoptó y los metió en él. A nosotros nos metió en Dios. A cada uno de ustedes, de nosotros, nos metieron en Dios. Amén. Y dice, vimos su gloria. ¿Qué es lo que es la gloria? Vimos su hermosura. Amén. Vimos su hermosura. La palabra aquí es doxa, como del unigénito del Padre. ¿Qué tenía este hijo? ¿Cómo era? ¿Lleno de qué? Jesús, cuando caminaba en las calles, ¿qué derrochaba él? Gracia y verdad. No había mentira en él y había gracia. Entonces todo el que se acercaba a él recibía de esa gracia. Amén. ¿Va conmigo? ¿Me va entendiendo? Cuando viene la mujer con el flujo de sangre, toca el manto del Señor. ¿Qué salió de él? Virtud, gracia de Dios, misericordia de Dios. Cuando vino el leproso y le dije, si quieres puedes limpiarme, ¿qué salió de Jesús? Gracia de Dios, virtud de Dios, misericordia. Desde el asiento de la misericordia, recuerde que Cristo es el arca y en el arca estaba el propiciatorio. A ver, los de la mitad para allá digan propiciatorio. A la 1, a la 2 y a las 3. Ah, muy bien. A ver, los de adelante digan propiciatorio. Amén. Amén. Entonces, si del propiciatorio salía misericordia, y Jesús, que era el arca, hermano, que se tabernaculizó con nosotros, ya no era hecha de mano, no, era Dios mismo lo envió. La sombra del Espíritu Santo vino sobre María. Entonces viene Jesús y donde quiera que pasaba, la misericordia, la gracia fluía. Fue donde un endemoniado, y el endemoniado, ¿qué es lo que hizo? Salió a su encuentro y dice, oh, has venido a atormentarnos. No vine a atormentarte, vine a liberarte. Y salió la misericordia. No salió el juicio, salió la misericordia. Le trajeron la mujer que había sido sorprendida en adulterio y le dice, la ley de Moisés dice que por la ley hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Entonces Jesús dice, está bien, eso dice la ley, perfecto. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra.
¿Qué salió de Jesús? Misericordia, gracia. Cuando viene el centurión y le dice: yo no soy digno que entres en mi casa, pero di la palabra y mi criado será sano. ¿Qué salió de él? Misericordia. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de gracia, lleno de la misericordia de Dios. Él era, Él es y será la misericordia. Amén. Jesús le dice a Felipe en Juan capítulo 14 verso 9, le dice: Felipe, tanto tiempo conmigo y no has visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermano, los fariseos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes en los tiempos de Jesús estaban en el templo, entraban al lugar santo. El sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo y no había nada. Pero Jesús andaba caminando afuera, y afuera andaba el arca, afuera andaba caminando el arca, afuera andaba el Señor liberando, sanando, resucitando muertos, echando fuera demonios. Afuera estaba. No lo conocieron. Por eso la Biblia dice: a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de llegar a ser hijos. 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 Cristo es la presencia de Dios entre los hombres. La presencia que Israel contemplaba sobre el arca hoy se revela plenamente en Jesucristo. Cristo no solo nos muestra el camino al lugar santísimo. Él abrió, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 10 versos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que ya no caminamos hacia un arca, entramos confiadamente por medio de Cristo a la presencia del Padre. Y aprendemos algo. ¿Qué pasó? ¿Tiene problema? No tienen audífonos, porque acá tenemos ahí, mamita, le podemos ayudar. Amén. Le podemos ayudar. Amén. Tenemos ahí un área que no sé si usted la sabía, pero tenemos área. Allá atrás están mis hermanos que trabajan, hermanos amados, y si usted tiene un niño que tiene problemas de autismo o de TEA y necesita los audífonos o material, le podemos entregar esa necesidad. Amén. Así que no hay ningún problema. Aquí los recibimos a todos, no hay ningún problema, y es una tremenda bendición para nosotros. Se descompensan cuando tienen mucho ruido. Amén. Así que voy a dejarlo tranquilito. Amén. Que esté tranquilito. El Señor lo guarde. Dios lo guarde, lo cubra y ponga de su gracia sobre él. En el nombre de Jesús. Padre, bendecimos este pequeñito Padre. Tu mano sea sobre él, Señor. Cúbrelo con tu sangre, bendito Cristo. Cúbrelo con tu sangre, bendito Señor. Amén. Número 2. Aquí me quedé. Cristo es el verdadero propiciatorio. Amén. Cristo es el verdadero propiciatorio. Levíticos capítulo 16 verso 15 dice: después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo,
y llevará su sangre. ¿Dónde? Detrás del velo. Y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Aquí, hermanos, vemos algo muy interesante. Es la expiación. Sobre el arca del pacto se encontraba esta pieza maravillosa, de las más importantes del lugar santísimo, el propiciatorio. No era simplemente, hermano, la tapa del arca. Era el lugar señalado por Dios donde mediante la sangre del sacrificio se hacía expiación por el pecado del pueblo. Cuando miramos esto, hermano, el hombre una vez al año, en el día de la expiación, en el Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba detrás del velo, solo una vez al año, y en una jofaina llevaba la sangre de animal. No podía presentarse delante de Dios sin sangre. Amén. No podía decir, bueno, aquí vengo a verte, Dios, aquí ando mirándote, vengo de turista, venía a echarte un ojito. No. Nadie podía entrar allí sin sangre. Ameritaba el encontrarse con Dios un sacrificio. No podía presentarse simplemente por su posición sacerdotal o sus buenas obras o sus méritos. Tenía que entrar con sangre. Y esto nos enseña algo fundamental. El pecado había producido tal separación, hermano, tal separación, tan terrible, tan horrible, hermano, que requería expiación. Ahora, ¿qué ocurría sobre el propiciatorio? Dentro del arca estaban 3 elementos: las tablas del testimonio, es decir, la ley de Dios. Sobre el arca, hermano, estaba el propiciatorio. Adentro estaba el pote de maná, el milagro de la alimentación, y estaba la vara de Aarón que reverdeció. La ley daba testimonio de la santidad y de la justicia de Dios, pero también dejaba en evidencia, hermano, la transgresión del hombre. Estábamos desnudos delante de él. No podíamos, así como Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Una persona sin Cristo está desnuda. ¿Qué significa eso, pastor? Que no tengo nada que ponerme. No. Significa que no hay forma en que pueda justificarse delante de Dios. No tiene forma alguna. Ay, es que yo le doy a la Fundación La Rosa, no sirve. Ay, es que yo le doy a los niños quemados, no sirve. Ay, es que yo le doy al pobre, al necesitado, al menesteroso, no sirve. Ay, es que yo di mi cuerpo a la ciencia, no sirve. Y menos su cuerpo lleno de colesterol, hermano. Cálculos biliares, hermano. Reprendo. Entonces no tengo cómo justificarme. ¿Cómo voy a ir a Dios? ¿Cómo voy a ir al Padre si no he sido justificado? Le voy a decir de esta manera: si no he sido vestido. Entonces no tengo cómo presentarme. Por eso que Adán estaba desnudo. La luz que tenía, que un día tuvo, ya no la tenía. El hombre piensa que puede acceder a Dios a través de obras. Los ricos dejan sus fortunas, hermanos, a la iglesia para que le hagan misa. Hermano, hasta el día de hoy se hace misa a la quintrala, hermano, para meterla en el cielo. Para los que no saben de la quintrala fue una señora
el tiempo de la colonia, que era bruja, hechicera, trataba a los esclavos, era una mujer malvada, pero con mucha plata. Y ella pagó para que la sacaran después del purgatorio y la metieran en el cielo. No funciona. Y perdónenme, sin vergüenza los curas que aceptaron el pago. Porque ellos saben que no es por obra, sino que es por la gracia de Dios. Y ahí no sé quién más pecador, el que no sabe y hace algo, o el que sabe y igual lo hace. No es por obras. Entonces viene el hombre, el sacerdote, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y vertir esa sangre sobre la tapa, sobre el propiciatorio. Y de esa forma había una expiación. No había una cancelación. Atento con esto. No se cancelaban los pecados, quedaban pendientes durante un próximo año. Y el próximo año había que hacer lo mismo. Un animalito tenía que morir por los pecados de todo el pueblo. Y ese animalito se le ponía las manos sobre la cabeza y el sumo sacerdote transmitía todos los pecados de todo el pueblo y los suyos, los personales, sobre ese animal. Se degollaba, se quemaba, se ofrecía. La sangre era traída en una jofaina y se derramaba. Levítico capítulo 17 verso 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Diga conmigo: la misma sangre hará expiación sobre la persona. Voy a decir algo, necesito decirlo. Amados, había una prohibición en Israel que no podían ellos tomar la sangre. Amén. No podían beber la sangre. Cuando pasa a la iglesia, dice, hermano, a estos hay que circuncidarlos. A los cristianos dice, hay que circuncidarlos, a los nuevos cristianos. No, dice, no es así. No tienen que circuncidarse, porque el circuncidado, hermano, tiene que ver ahora con el corazón. Ahora hay que circuncidar nuestro corazón de obras muertas, de la carne. Pero sí hay algo que sí deben de abstenerse: de sangre y de ahogado. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que usted no tiene que comer prieta o morcilla o ñache. El ñache le cortaban aquí y le ponían el vaso ahí al animal y ¡pum! Se lo tomaban. Eso no lo pueden hacer. Es una prohibición para los cristianos. Hay pastores que están ricas con purecito y papitas y con cebollita y todo. Yo no sé, yo nunca las he probado. Nunca. Y cuando me he llevado una parrillada, cámbiemela, le digo yo, por un lomo de betón. No puedo, me dice, no puedo. Bueno. Porque la sangre, en la sangre está la vida. Amén.
Algunos ya no me gustó el mensaje, pastor, ya no me gustó. Pero yo tengo que enseñar. Lo mío es enseñar, lo suyo es si recibe o no recibe. Dios estaba enseñando anticipadamente un principio que encontraría su cumplimiento definitivo en Cristo. El pecado no podía, hermanos, ser simplemente ignorado. Debía ser tratado delante de la justicia de Dios. Por lo tanto, hermanos, existía un problema. Y el problema era, lo que les acabo de decir, es que cada año había que volverlo a hacer. Había que volver a matar un animal y ofrecerlo. Pero un día, Hebreos capítulo 10, verso 14, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, solo los expiaba, los escondía. Entonces surge esta pregunta: si esos sacrificios no podían quitar definitivamente el pecado, ¿qué estaban haciendo? ¿Para qué servían? Y la razón por la que lo hacían era porque ellos estaban señalando lo que habría de venir. Ellos estaban señalando proféticamente que habría un sacrificio perfecto que vendría, hermano, en la forma de hombre llamado Jesucristo. ¿Alguien dice amén? De esa manera Cristo, con su propia sangre, como dice Hebreos 9, presenta a Jesús, hermano, como un sumo sacerdote, pero además como la ofrenda. Cuando miramos esto, hermanos, Hebreos 9, 11 dice: más estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Cuál es el más amplio y perfecto tabernáculo? No hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Diga conmigo, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Wow. ¿Qué está diciendo aquí, pastor? Lo que está diciendo aquí es: Él, que es el Señor, el pontífice de nuestra fe, el garante de nuestra fe, el dueño de nuestra herencia, el sumo sacerdote de nuestras almas, tomó su propia sangre y entró al lugar santísimo. No el lugar santísimo del templo, no el templo hecho de manos, no el templo edificado, no de una creación como la de nosotros. Él, que es una creación diferente, un sacrificio perfecto. Él tomó su sangre y subió al cielo y se presentó delante del Padre en el propiciatorio del cielo, donde está el tabernáculo eterno, y le dijo: Padre, aquí está mi sangre. Esto me da otra cosa, hermanos. ¿Cómo entró Cristo si no tenía sangre? Porque fue transformado. Y lo corruptible se transformó en incorruptible. Y sube al Padre y presenta su sangre. Y le dice: esta sangre
será para memoria delante de ti eternamente. Ya no hay necesidad de machos cabríos ni de vacas. No hay necesidad. Ahora el que viene a mí, yo no le echo fuera. Ahora, hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Ahora nosotros, hermanos, no con nuestra sangre, sino con la sangre del Cordero, porque la Biblia dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados. ¿Perdón? Diga conmigo, de todos. Entonces no hay nada que usted haya hecho, no hay nada que usted haya, hermano, cometido que sea tan terrible. Hay pastores que usted no sabe lo que dice. No, ni quiero saberlo. El propiciatorio ya no era una tapa de oro, sino que tiene nombre. Se llama Jesucristo. Pablo incluso utiliza la palabra griega hilasterión. Esta palabra hilasterión es la misma usada para propiciatorio en la Septuaginta y se refiere a Cristo. ¿Puede decir amén? Romanos capítulo 3 verso 25 dice: al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de para que se manifieste, para que se dé a conocer su justicia. Atento a haber pasado por alto, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Diga conmigo, los pecados pasados. Diga conmigo así, Passover. Los pasó por alto. Te los quitó. Los quitó de ti. Hermano, cuando viene el enemigo y le dice y te dice: ¿te acuerdas de los pecados que cometiste? ¿Te acuerdas de lo que hiciste? ¿Te acuerdas del aborto que te hiciste? ¿Te acuerdas de la fornicación que hiciste? ¿Te acuerdas de la droga que te hiciste? ¿Te acuerdas de lo que hiciste? ¿Te acuerdas de lo que hiciste? ¿Te acuerdas de lo que mataste? ¿Te acuerdas de lo que golpeaste? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Entonces, hermano, usted que está en este cuerpo de barro todavía dice: ay, Señor, perdóname. Pero el Señor dice: ¿de qué? Señores, que acuérdate que yo hice ¿de qué? Señor, qué mala memoria. Pero la Biblia dice: me olvidaré de los pecados de tu juventud. Me olvidaré de lo que hiciste. Me olvidaré que algún día me fallaste. Me olvidaré que algún día me negaste. Me olvidaré. Alguien dele palmas al Señor. Oh, bendito sea su nombre. No le creas al enemigo. No le creas al adversario. La Biblia dice: si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, van a ser emblanquecidos. Es que yo yo aquello. ¿Qué? ¿Qué te dice el Señor? No te creo, eso hiciste. Señor, pero si te lo confesé. ¿Cuándo lo confesaste? Hace un par de años. Ah, entonces fueron borrados. ¿A cuánto le gustaría conocer la mujer adúltera que el Señor perdonó allá en el cielo? Allá no hay ninguna mujer adúltera. Ah, me gustaría conocer al pecador que... Allá no hay pecadores. A usted no le van a decir: ah, usted era la de la lengua larga. ¿Sigo?
Ah, usted era el que le pegaba a la señora. Usted era la que le pegaba a su marido, la que lo charcheteaba. No, porque eso tiene que quedar aquí. Pastor, pero mi señora todavía me ministra paz. Paz. No quiero preguntar, pero voy a preguntar así. Hermanita, ¿usted es así larga, ligera de mano? No me diga amén. Ustedes, que cuando su marido dice, oye, dice, mira, son como ligeritas de mano, hermano. ¿Y usted, hermano, de ligerito de lengua? ¿Se le caen sus improperios? Hay que limpiarse. Si usted es de las que le gusta andar murmurando del hermano, de la hermana, del pastor, ¿sabe cuál es la carne más rica? Entre paréntesis. ¿Sabe cuál es la carne más rica? Alguien, dígame, ¿cuál es la carne más rica? Guayú, dice el hermano. La carne más rica es la carne del pastor, hermano. Cómo la disfrutan algunos hermanos, bien pelada, hermano. ¿Y ya viste el pastor? ¿Y ya viste lo que es, hermano? ¿Y supiste que el pastor, hermano? ¿Ya lo viste en la red? Le gusta, hermano, el morbo. Señor nos ayude. Puede decir amén. Amén. La sangre ya no cae en el propiciatorio. La sangre fue derramada por el verdadero propiciatorio, que es Cristo. Hoy, hermano, Cristo es el verdadero propiciatorio. Hoy Cristo es nuestro propiciatorio y Él fue derramado delante del Padre. Hebreos 10, 19, el 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad, diga conmigo, libertad. Un poquito más duro, libertad. Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Un día vamos a hablar de las cosas que salen del lugar santísimo. Pero una de las cosas que sale del lugar santísimo es vida. Vida, diga conmigo vida. Otra, diga conmigo victoria. Cuando el arca estaba en hermano en la batalla, ¿qué es lo que había sobre el pueblo? Victoria. Si Cristo, que es nuestro propiciatorio, que es nuestra arca, está con nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Así es. Es imposible que pierdas si Cristo está contigo. Cristo no solo muestra el camino al lugar santísimo, Él abrió definitivamente el acceso. Mire, no es Chapulín Colorado, pero Él dijo: ahora sígame lo bueno. Y empezó y trajo, hermano, un montón y se los llevó con Él. Una nube de testigos. Ayúdenos el Señor. Número 3, Cristo contiene perfectamente aquello que el arca representaba. ¿Qué significa esto? Dentro del arca había 3 elementos y cada uno revela una dimensión de Cristo. Amén. Cristo, Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, hermanos, ya no caminamos, hermano, por vista,
sino porque caminamos, hermano, por la gracia de Dios. Lo primero que había en el cofre del arca eran las tablas de la ley. Las tablas de la ley representan la palabra perfecta de Dios. Es Cristo. Y Cristo no solamente enseñó la ley, sino que la cumplió completamente. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No. No he venido para abolir, sino para cumplir. Diga conmigo: cumplir. Cristo tiene perfectamente y lo entiende, hermano, y Él contiene aquello que el arca representaba. ¿Qué es lo que es? La palabra. La palabra. Las tablas de la ley. Cristo es el cumplimiento perfecto de la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice en el libro de Deuteronomio capítulo 10 verso 4 en adelante: y escribió las tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Él es la palabra. Dentro de Él está la palabra. Diga conmigo: Él es la palabra. Si Cristo era el arca, es imposible que dentro de Él no estuviese la palabra. Dentro de Él, dentro del Señor, estaba la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1 verso 1, dice que Él era la palabra. Él era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, si Él es Dios, la palabra tiene que vivir dentro de Él, porque Él es la palabra. Hermanos amados, la palabra se hizo carne. En el principio dice que era el verbo, y al que el verbo fue hecho carne. En Cristo el verbo mismo descendió y habitó entre nosotros. Jesús no es simplemente otro maestro que explica las palabras de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es la palabra. Él es el Hijo eterno, y por medio de quien Dios se ha revelado de manera suprema sobre nuestras vidas. Él es la palabra. Alguien dice amén. Lo segundo, hermano, había una vara, la vara de Aarón, que reverdeció. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La vara de Aarón que reverdeció nos muestra a un Cristo, hermano, como un sumo sacerdote vivo. La vara de Aarón es uno de los símbolos más extraordinarios relacionados con el arca. ¿Por qué? Porque reúne dos grandes verdades. Cristo, un sacerdote, hermano amado, que viene para establecer su reino en nosotros. Primero, es sacerdote, y segundo, da vida, surgiendo de aquello que estaba muerto. Esa vara que estaba muerta, que no tenía conexión, hermano, resucitó, reverdeció. Lo mismo es Cristo para nosotros. Él es Señor sobre nuestras vidas. Números capítulo 17 verso 5 dice: y florecerá la vara del varón que yo escoja. Diga conmigo: florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Escuche esto: cuando Cristo germina en un corazón, la murmuración se va. ¿Me escuchó? Cuando Cristo nace en el corazón de una persona, genuinamente, no hay murmuración en ella, no hay contaminación en ella. Y Él hace nacer dentro de su corazón una vara muerta que no tenía vida, volvió a la vida. Y dice: y al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevo y producido almendra. Hermano, no solo reverdeció, sino que echó flores. No solo echó flores, echó renuevo. Y no solo echó renuevo, sino que produjo fruto.
una vara seca. Bendito sea el nombre del Señor. Reverdeció, renuevo, flores, fruto. Dios tomó aquello que naturalmente estaba muerto y manifestó en ello una vida sobrenatural. El Padre tomó al Hijo y sopló de su espíritu y lo reverdeció. Trajo renuevo, trajo flores y trajo fruto. Escuche, usted es el fruto de esa vara que reverdeció. Usted y yo somos el fruto de esa vara que reverdeció. Alguien dele un aplauso al Señor. Cristo es la palabra, la ley, la palabra. Diga conmigo, Cristo la palabra, Cristo la vara que reverdece y trae fruto. Juan capítulo 6 verso 48 al 51, el maná. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come, ¿qué cosa? Diga conmigo, no voy a morir. Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de él. Ahí estaba usted y estaba yo. Y cuando comemos el pan y bebemos de la copa en la Santa Cena, estamos comiendo de su carne. Todo lo que el arca guardaba en símbolos, Cristo lo cumplió a cabalidad. El maná había aparecido en uno de los momentos más difíciles de Israel. El pueblo había salido de Egipto, pero ahora estaba en el desierto, en un lugar donde humanamente no existen los recursos suficientes para sostener su vida, y menos a 2 millones de personas. Y fue allí precisamente donde Dios les mostró que aquel que los había sacado de Egipto también era poderoso para sustentarlos en el camino. Amada iglesia, el que te sacó del pecado, el que te sacó del mundo terrible, hermano, en el cual nos encontrábamos, el que nos sacó de esa tierra de pecado, es poderoso para sustentarnos en el camino mientras llegamos a nuestra Canaán, mientras llegamos a nuestra tierra prometida, mientras llegamos a nuestra Jerusalén. Alguien me dice amén. Él te sustenta. Él te sustenta. Él te sustenta. Israel no produjo maná, no lo sembró, no lo cultivó, no podía fabricarlo. Descendió del cielo como provisión de Dios. Esto establece un principio, hermano, maravilloso. La vida del pueblo depende diariamente de algo que Dios tiene que proveer. Dios tiene para ti. La Biblia dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Cada mañana baja maná para ti. Cada mañana baja misericordia para ti. Cada mañana la gracia de Dios está para ti. Lo único que tiene que hacer es levantarse, tomarla, recibirla, agarrarla y decir: la gracia de Dios está sobre mi vida. Aleluya. Es su gracia. Es su gracia. El maná tenía cierta limitancia. No permanecía. Se agusanaba si se guardaba. Pero en Cristo
ese maná precioso, ese pan precioso, nunca no se pone duro, no se pone mohoso, verde. Él tiene para ti de esta bendición. El maná había sido real, es verdad, pero no era una realidad definitiva. Era una provisión temporal, pero ese maná estaba anticipando algo mucho mejor. Estaba anticipando el pan que vendría directamente desde el cielo. Y cuando nosotros comemos el pan en la mesa del Señor, estamos recordando que mientras estemos en esta tierra, Él estará con nosotros. Él dice de sí mismo: yo soy el pan de vida. Cristo abrió el verdadero lugar santísimo. En Mateo 27:51 dice: aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando abrió el verdadero lugar santísimo, el sacerdote, el sumo sacerdote, que solo podía entrar una vez al año con temor, con sangre, pero Cristo entró, murió y algo extraordinario sucedió. El velo se rasgó de arriba abajo. Esto es una señal extraordinaria, hermanos amados, del mucho amor que Dios tiene para nosotros. Cristo muere, y cuando llega al Calvario ocurre esto que es extraordinario. Entrega su vida, y hermano, en ese momento Mateo registra un acontecimiento en el templo. La tierra tembló, el cielo se oscureció y el velo se rasgó. Hermano, estas tres cosas, hermano, fueron, hermano, la reacción del cielo a la tierra. Se había terminado, consumado es. Se habían terminado los días de expiación. De una forma incompleta de poder justificar al hombre, se abrió el velo. Cristo abrió. En Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Él era el velo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ya no con el agua que estaba afuera, sino con el agua pura. Él es el agua. Él es el agua. Cristo no solo nos muestra el camino al lugar santísimo, sino que abre el acceso. Y termino con esto. Permítame terminar. Cristo es el arca de nuestra fe. Apocalipsis 11:19, y así comencé este mensaje. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Diga conmigo: en el cielo hay un templo, el verdadero. Y el arca de su pacto se veía en el templo, la original. Y hubo relámpagos, voces, truenos y terremoto y grande granizo. El énfasis no está en satisfacer la curiosidad sobre el destino del arca. El énfasis es que el pacto de Dios permanece firme delante de su trono. Hebreo nos enseña que las realidades terrenales eran sombras de las celestiales. La fe del creyente ya no descansa en un objeto sagrado, sino que descansa en Cristo resucitado. Él es, diga conmigo, Él es el verdadero encuentro con Dios. Él es el verdadero pacto. Él es el verdadero sacrificio.
Él es el verdadero sacerdote y Él es el verdadero santuario. Alguien dice amén. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y me fui a investigar qué es lo que es plenitud, y es la palabra pleroma. Pleroma proviene del verbo pleró, que significa llenar o completar o llevar a plenitud o cumplir algo. Pleroma puede expresar plenitud, totalidad, aquello que llena, aquello que está completo o la suma total de algo. Él es la suma total. Por lo tanto, pleroma, la idea es que toda la plenitud, toda la totalidad de Dios habitó en Él. Toda significa más y más y más de Dios. Pablo no está diciendo que en Cristo habite una parte de Dios o una porción de su poder o simplemente una manifestación divina. Está diciendo toda, digo conmigo, toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios, toda la deidad. En Cristo no habita una representación de Dios. No una parte, no una sombra, no un símbolo, no simplemente una manifestación temporal. Él es Dios. Él es Dios. Y Él dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Esta es una verdad gloriosa. Cristo es el arca de nuestra fe. No es una parte del arca, no es un símbolo, no es una sombra. Él es toda la plenitud. Y le he puesto aquí algunos conceptos. No necesitamos buscar nuevamente el arca para encontrar la presencia de Dios. No necesitamos regresar detrás del antiguo velo. No necesitamos otro propiciatorio. No necesitamos otro sacrificio. No necesitamos otro sumo sacerdote. Y no necesitamos otro plan del cielo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. En el Antiguo Testamento, amados, Dios manifestó su presencia de diferentes maneras. Les habló desde el monte, se manifestó en la nube, se reveló mediante fuego, llenó el tabernáculo de su gloria, habló desde encima del propiciatorio. Pero todas esas manifestaciones formaban parte de una historia que avanzaba hacia una revelación mucho mayor. Y cuando llegamos a Cristo, ya no estamos frente a otro símbolo más. Ya no es un símbolo más. Ya no es una nueva revelación. Es la presencia de Dios. Estamos delante del Hijo. Estamos delante de su gracia. Estamos delante de su bondad. Alguien dice amén. Estamos delante de su favor. Cada uno de nosotros, hermanos amados, está firme en Cristo Jesús. El propiciatorio, el arca, señalaba, hermano, a Cristo cumpliendo. El propiciatorio anunciaba a Cristo que reconcilia. La ley testificaba que Cristo cumple. La vara reverdecía y Cristo resucita. El maná que alimentaba y Cristo da vida eterna. El velo que separaba y Cristo abre el camino. La gloria que descendía y en Cristo habita toda la plenitud de Dios. El arca del pacto es igual a Cristo en el cumplimiento. Lo que era sombra y figura en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento encontramos la manifestación. Lo que se anunció en el Antiguo, en el Nuevo
se hizo realidad para nosotros. El arca fue hecha de madera de acacia, que representaba la humanidad incorruptible de Cristo, porque esta madera no se podría. Estaba revestida de oro puro, que representa la divinidad y la gloria de Cristo. Había una corona a su alrededor, una corona hecha de oro, y Cristo es coronado como rey. Estaban las tablas del pacto, y Cristo es la palabra y el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios. Estaba el maná, y Cristo es el pan de vida. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, y Cristo es la resurrección y el sacerdocio eterno. Estaba el propiciatorio, y Cristo se transformó en nuestra propiciación, llevando su sangre por nosotros. Estaban los dos querubines que cubrían, y Él tenía la santidad y la gloria de Dios alrededor de su trono. Estaban las varas para transportar el arca, y la presencia de Dios debía acompañar al pueblo todos los días. Ahora, hoy estamos en este tiempo glorioso, un tiempo de paz, un tiempo de propósitos de Dios. Pero esta palabra no sería la misma si yo no hiciera un llamado para aquellos que quizás no tienen a Cristo en su corazón, para aquellos que quizás tienen a un Jesús o un Jesucito colgado en alguna parte, o que quizás se acuerdan de Él para Semana Santa y para las fiestas de Navidad. Quiero decirte que Jesús es mucho más que eso. Jesús es esto y mucho más. Él pagó el precio de tu pecado. Si no tienes a Cristo, estás desnudo, y desnudo no nos podemos presentar delante de Dios. Necesitas a Jesús. Y si usted necesita a Cristo, necesita que te perdone, que limpie tu corazón. Allí donde tú estás, inclina tu rostro. Todos, por favor, inclinen su rostro, cierren sus ojitos. Y si necesitas a Jesús, haz esta oración y dile: Señor Jesús, Señor Jesús, yo te necesito. yo te necesito. Ven a mi corazón, Señor, Ven a mi corazón, Señor, y perdona mis pecados. y perdona mis pecados. Límpiame Límpiame de toda maldad. de toda maldad. Reconozco Reconozco mi condición mi convicción y necesito de ti. y necesito de ti. Sé que tú pagaste por mí. Sé que tú pagaste por mí. Sé que tú pagaste el precio de mi pecado. Sé que tú pagaste el precio de mi pecado. Y hoy te pido, Señor, Y hoy te pido, Señor, que me que recibas. me recibas. El velo El velo se rasgó se rasgó para que yo pueda entrar para que yo pueda entrar a ese lugar, a ese lugar, para poder recibir el perdón de mis pecados. para poder recibir el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por tu amor, por tu amor, por darte por mí por darte por mí en la cruz, en la cruz, por entregar tu sangre por entregar tu sangre para salvar la mía. para salvar la mía. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es el lugar de tu presencia, un lugar de palabra de Dios, donde tu gozo me da fuerzas, esperanza de salvación, nuevos comienzos hay aquí, camino, vida y verdad. Jesús, deseamos ver tu gloria, es casa de Dios para ti. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.